Estás en la iglesia, pero ¿realmente estás en la presencia? Levantas las manos, pero ¿tu corazón está rendido? Aprendiste a hacer todo bien por fuera, pero por dentro, tú sabes, algo se enfrió. Te acostumbraste al ambiente, a la rutina, a los himnos, a los cultos, pero te olvidaste del fuego, te olvidaste del secreto, te olvidaste de la voz de Dios. La Biblia lo dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Estar en la iglesia no es lo mismo que estar en Dios. Asistir al culto no es lo mismo que tener comunión. Saber hablar de Dios no es lo mismo que vivir con Él. Tú sabes que estás lejos porque sientes nostalgia, pero ya no oras porque sientes peso, pero ya no te arrepientes, porque oyes del cielo, pero vives como si fuera algo lejano. Dios no quiere tu costumbre, Él quiere tu verdad. Dios no quiere tu talento, Él quiere tu entrega en Dios. No quiere solo tu cuerpo presente, Él quiere tu corazón completo. Hoy Dios te está llamando de regreso, pero no a un edificio, un cargo o una actividad. Te está llamando de regreso al secreto, a la relación real, al amor del principio. Estás dentro de la iglesia, pero todavía estás en la fe, en la obediencia, en el temor de Dios. Y hoy el Señor te dice: hijo, hija, no quiero solo verte en una banca, quiero verte a mis pies. Hoy es día de regresar no a un ministerio, sino al corazón del Padre. Hoy es día de decir al Señor: sáname de la rutina y llévame de vuelta a tu presencia, porque no sirve de nada estar cerca de la religión y lejos de Jesús. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: hoy regreso de verdad.